Ahí estamos. Estamos en plena grabación y empezamos entonces. ¿Eh? A medida que se vayan juntando otros más, vamos a ir dándole el ingreso. Bueno, ustedes dirán, ¿querían algo de electro? La idea es que, como esto es una clase de consulta, no desarrollar un tema íntegro, sino a lo mejor sacar las dudas más importantes, los temas que tengan más dificultad. Pero son ustedes los que llevan la clase. Yo me adapto a las necesidades de ustedes, así que los escucho. Profe, yo tengo muchas dudas con relación a las derivaciones. No entiendo por qué nosotros cuando vemos un electro tenemos que pegar desde la D2, por ejemplo. Bueno, a ver, cuando se ve un electro, generalmente se hace lo que se denomina un D2 largo, ¿sí? Se hacen las 12 derivaciones y después se deja en la derivación D2 para hacerlo varios ciclos, ¿no es cierto? Varios ciclos cardíacos. Se hace eso porque la derivación D2 es donde mejor se ve el trazado electrocardiográfico, ¿sí? Eso tomo como referencia. El tema es que el trazado adquiere diferentes formas dependiendo en qué derivación. El hecho de elegir la D2 es justamente porque se ve mejor que en otras, por ejemplo, para ver la onda P, para ver el eje eléctrico, que siempre se usa, bueno, en este caso el D1 y ABF para el eje eléctrico, pero se puede utilizar D2 con ABR también. Así que es por una cuestión de comodidad, pero cada uno puede tomar una derivación determinada y tranquilamente poder analizar cada uno en particular en la derivación que ustedes tengan más capacidad, más, ¿sí? O más costumbre. Nada más que por eso. Si esa es la duda. Ahora, no sé si la duda es el tema de las derivaciones en sí, qué son y por qué se ponen así. No sé si con esto contesto tu pregunta o no. Sí, sí, pero a veces me cuesta un poco también ver las derivaciones, todo eso, pero pensé que agarramos de la D2 porque por el tema de ser el eje del corazón, pero no tiene nada que ver con eso. No, 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 no. La D2 no es el eje del corazón. Es una derivación entre lo que es el hombro derecho y pierna izquierda, nada más. Y te voy a repetir, se puede tomar cualquier derivación como referencia para poder analizar cuáles son las características normales del electro. A mí lo que más me interesa del electro, a ver, esperen que voy a ver si puedo eh, compartirles algo para resaltar qué es lo más importante de cada cosa. Denme un segundito, que quiero ver, a ver si está acá, si esto estamos, y déjenme ver si puedo compartirlo sin pantalla, así le voy dando acá. Fíjense, díganme si comparten ahora, si pueden ver esto que estoy compartiendo yo. ¿Mm? Sí, se Sí, se puede. ve. ¿Se ve bien? Bien. Esperen que yo así mientras voy admitiendo los que van entrando. A mí lo que me interesa de Electro es lo siguiente. Fíjense, por ejemplo. Acá lo que tienen es, yo les dejo las características normales del papel electrocardiográfico. A ver, voy a tratar de ir punto por punto como para hacer un esquema de presentación de electro para que ustedes lo entiendan. Y obviamente cuando ustedes tengan que hablar de un electro normal, si siguen este patrón, está excelente porque es una forma de ordenar el conocimiento, un tema que es bastante complejo. Entonces lo primero que tenemos que hacer, yo voy a ir parte por parte y después le doy el resumen. Lo primero que tienen que hacer es definir el electrocardiograma, que no es más que el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo. De ahí viene justamente la etimología, electrocardiograma. ¿Estamos? Grama es gráfico y electrocardio, actividad eléctrica cardíaca. Entonces, una vez que ustedes definen el electrocardiograma, lo que tienen que pasar a hacer es decir en dónde se va a graficar esa actividad eléctrica. Y se grafica en el papel característico del electro que ya todos conocemos. Y este papel tiene una característica muy particular. Por una parte, tiene cuadrados chicos y por otro lado, cuadrados grandes. Acá podemos ver el cuadradito chiquitito, como pueden ver acá. ¿Ven que estoy haciendo algo? ¿Sí? Y por otra parte, el cuadrado grande, que sería este cuadrado que está acá. El cuadrado chico mide 1 milímetro por 1 milímetro. ¿Estamos? Y como esto es una representación gráfica de dos variables, que es tiempo y actividad eléctrica, no es más que un eje de ordenadas, en donde tenemos la vertical, que es justamente el voltaje,
que es lo que se va a inscribir en el papel. Y por otra parte, como variable independiente, tenemos el tema del tiempo, que es este nivel, ¿sí? Ahí estaríamos el tiempo. ¿Van viendo lo que estoy dibujando en verde? No se ve. No se ve. Bueno, a ver si, no importa si se ve o no. La cuestión que vean, a ver si lo puedo ver acá. Acá ven lo que estoy haciendo más o menos. Sí, Sí, con Bueno, el entonces, fíjense, tenemos un cuadradito chiquitito y un cuadrado grande, ¿sí? El cuadradito chiquitito tiene evidentemente una forma de representación de la variable dependiente, que es el voltaje, y una independiente, que es el tiempo. Esto es lo básico que tienen que saber, porque si no sabemos cuánto vale la variable dependiente e independiente por cada milímetro, no vamos a poder interpretar los accidentes de forma correcta. Entonces, lo primero que tienen que saber es que en un electrocardiograma, 1 milímetro vertical implica una despolarización o repolarización, una actividad eléctrica, vamos a decir, de 0,1 milivoltio. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? Fíjense, cuadrito chiquitito, 1 milímetro, 0,1 milivoltio. Y por otra parte, la variable independiente, que es el tiempo, equivale justamente a 0,04 segundos. O sea, ¿qué es lo primero que tienen que decir? 1 milímetro en la variable dependiente, que es los milivoltios, es equivalente a 0,1 milivoltio. 1 milímetro dentro de la variable independiente, que es el tiempo, equivale a 0,04 segundos. ¿Está claro? Entonces, ¿de dónde sale el 0,04 segundos? Porque la velocidad de corrimiento del electro es 25 milímetros por segundo, ¿sí? Y si nosotros hacemos 25 por 60, ahí vas a ver que tenemos 1500 cuadraditos. Cuando dividimos por los segundos, nos va a ver que cada uno es 0,04. ¿Sí? Que es lo mismo dividir, por ejemplo, los 25 por el segundo. Entonces, si vemos 25 milímetros en un segundo, 1 milímetro es X, entonces en regla de 3 y le da 0,04 segundos. Si alguien le pregunta de dónde viene. Pero sí es importante en la práctica que sepan que el valor de 0,04 segundos como variable independiente del tiempo siempre es lógica cuando el papel corre a 25 milímetros por segundo. ¿Y esto por qué se lo digo? Porque hay otra opción, cuando tenemos una alta frecuencia cardíaca, en donde se comprimen un poco los URS y todo el trazado normal, ahí tenemos la posibilidad de hacerlo correr al doble de tiempo, a 25 milímetros por segundo. Entonces ahí, evidentemente, como va a correr más rápido, cada cuadradito va a valer la mitad, va a valer 0,02 segundos, ¿sí? Porque va a pasar más rápido, va a pasar en menor tiempo. ¿Estamos hasta ahí? Este papel es un papel que es termosensible, es decir, que lo que hace es ir quemando el papel, este electrodo que tiene dentro del aparato. El 0,1 milivoltio como variable dependiente está seteado a nivel del electrocardiógrafo, ¿sí? Así que esto es la parte básica. Entonces acá les doy algunos ejemplos, fíjense. Tenemos, por ejemplo, la medición de voltaje. Entonces tenemos que ver siempre como una cuestión básica, la línea de base, que es la línea de inscripción del electro, que es esta que está acá, que es esta que está acá. Entonces tenemos que ver cuántos cuadraditos hay y ahí sacamos, por ejemplo, el voltaje de esta onda, que es la onda, por ejemplo, R. Entonces acá tenemos 5, 10, sí. ¿Ahí me querés hacer alguna pregunta? Bien. No sé, hay mucha interferencia, no escucho a quién me quiere preguntar, ¿eh? Bueno, seguimos. En este caso la onda R 5, 10, 15, 20, 22. 22 por 0,01 es 2,2 milivoltios. ¿Se entiende? Lo mismo pasa cuando hacemos justamente la duración. Acá tenemos, por ejemplo, un PR de 0,18 porque en realidad tenemos 3 cuadraditos, 4. 4 por 4, 16. Tenemos, en este caso, bueno, acá es el PR, acá el intervalo un poquito más, pero siempre multiplicar la cantidad de cuadraditos por 0,04 segundos. Entonces, con eso es la parte inicial para que ustedes puedan ver. Luego tienen que analizar qué es un vector cardíaco, que no es más que la representación gráfica de una despolarización. ¿Y qué significa un vector cardíaco? Es justamente una representación gráfica de la polaridad que tiene una membrana cuando se despolariza. Ustedes recuerden que la despolarización está caracterizada por inversión de cargas. Si nosotros, por ejemplo, tenemos, fíjense en D,
D es un estado normal. Cuando empieza la despolarización, empiezan a entrar cargas positivas, ¿sí? Cuando está despolarizándose, antes de la despolarización total, en esa membrana tenemos la mitad positiva y la mitad negativa. Si nosotros vamos en el sentido en el cual se despolariza esa fibra, tenemos un frente de despolarización que es positivo y una cola de despolarización que es negativa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, Si sí, yo sí. pongo electrodos entonces al inicio y al final del vector, un electrodo que ve venir una onda de despolarización positiva inscribe una deflexión positiva. Cuando se despolariza totalmente, vuelve al estado normal. Es decir, que ya no tiene diferencia eléctrica, porque acá es negativo y acá también es negativo. Cuando se repolariza, empieza en forma contraria. Empieza que la cola del vector es positiva y el frente es negativo. Entonces el vector que ve acercarse a esta onda de repolarización inscribe una deflexión negativa. Y cuando se repolarizó totalmente, al no haber diferencia eléctrica, vuelve al estado normal. Esta es la explicación de la vectocardiografía y por qué convencionalmente un frente de despolarización inscribe una deflexión positiva y un frente de repolarización una deflexión negativa. Yo acá les dejo en este gráfico, esto lo pueden bajar de mi Instagram, que está tal cual acá como lo estoy mostrando, donde dice electronormal en la historia, que están destacadas, para que lo puedan bajar. Fíjense que acá yo les dejo en cada una cómo analizar, la figura B, la figura C, la figura D. Pero es un poquito lo que yo comenté recién para hacerlo un poquito más fácil. Una vez que ustedes tienen estos vectocardiogramas, como se denominan, ya pueden saber que necesito un traductor, un receptor, alguien que me reciba ese frente de despolarización o repolarización. Porque nuestro corazón tiene múltiples millones de vectores que se van despolarizando y repolarizando al mismo tiempo en todas las direcciones existentes en un plano tridimensional. Imagínense la complejidad eléctrica que estamos hablando. Entonces yo necesito estratégicamente poner electrodos para saber si un vector, que es un promedio de un millón y millón y millón de vectores, para dónde se dirige. Si se dirige para abajo, para arriba, derecha, izquierda, adelante y atrás. ¿Sí? Entonces, de ahí nacen las derivaciones que se ponen para, por ejemplo, orientar o para poder identificar los vectores que se dirigen hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha o izquierda. ¿Qué plano es este en donde a mí me da información de la orientación del vector, si va para arriba, para abajo, derecha o izquierda? ¿Qué les parece? Frontal. El plano frontal. ¿Y qué carece el plano frontal? ¿Qué es lo que no me da información? ¿Qué orientación no me da información al plano frontal? Profundidad. ¿Se va para dónde? ¿Y a qué te refieres con profundidad? De adelante para atrás. Ahí está, si va para adelante o va para atrás. Eso no me lo da el plano frontal. Entonces necesito otro plano y ahí aparece el plano horizontal. ¿Sí? Entonces en cada una pongo electrodos distribuidos, 6 en el plano frontal y 6 en el plano horizontal. Entonces ahí ya tengo la distribución exacta para poder recolectar la información tridimensional de cómo se orienta un vector cardíaco y así también analizar un electrocardiograma normal. Permiso, profe, hay personas Por queriendo supuesto. entrar. Disculpa. Ay, perdón. Sí. Gracias. Discúlpenme. Ahí estamos. Bien, si hay alguno más, por favor avíseme porque yo no estoy viendo solamente el power en este momento. Bien, ¿preguntas hasta acá? Profe, ¿se puede repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿De qué cosa? Desde electro. No, pero eso De las se pone, derivaciones. sí, porque Mirá, se pone 3 en claro, el plano fíjate. frontal. Estas son derivaciones, por ejemplo, del plano frontal. Mira, acá. Derivación del plano frontal. Yo tengo que analizar en esta vectocardiografía si el frente de despolarización de un vector, por ejemplo, hay muchos vectores. Un vector que corresponde, vectores hablando de vectores promedios, ¿sí? Un vector que corresponde, por ejemplo, a la despolarización auricular, otro que corresponde a la repolarización auricular, otro que corresponde a la despolarización
ventricular y otro la repolarización ventricular. De todo eso surge el trazado, de todo esto que te dije. Ahora, la idea, para saber si esto es normal o no, es saber identificar para dónde se dirige cada uno de los vectores, ¿sí? Entonces, tengo que saber si este vector que nace, por ejemplo, del corazón se dirige para abajo o para arriba. Entonces, tengo que poner un electrodo abajo y un electrodo arriba. Y por otra parte, tengo que saber si se dirige para la izquierda o para la derecha. Entonces, tengo que poner un vector a la derecha o un vector a la izquierda. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, ok. Entre esos tres vectores, estos tres electrodos, ya tengo absolutamente barrido el plano frontal y esto me dice o me da información para dónde se orienta ese vector que quiero analizar, sea el auricular, el ventricular, de despolarización o repolarización. Pero este plano, que es el frontal, no me dice si va para adelante o si va para atrás. Entonces, para subsanar ese defecto que tiene el plano frontal, pongo B1 a B6 para saber si va para adelante o va para atrás ese mismo vector. ¿Sí? Y ahí Sí, sí. B1 a B6. Acá nacen las derivaciones unipolares, ABR, ABL y ABF, y las justamente bipolares, que son la relación que tienen las unipolares entre sí. La de 1, que está entre ABR y ABL, de 2, entre ABR y ABL, y ABF, y de 3 entre ABL y ABF. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Entonces, con eso yo tengo la orientación tridimensional de la vectocardiografía que me representa la forma en que se va despolarizando el corazón y repolarizando. Por ejemplo, si yo tengo un bloqueo de rama, ya ahí no voy a tener una despolarización normal, por ejemplo, ventricular izquierda hacia la izquierda. Lo puedo llegar a tener hacia la derecha si hay un bloqueo de rama derecha, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos? Esa es la Sí. utilidad que tiene todo esto. Bien, entonces, este punto importante de entender por qué las derivaciones se ponen donde se ponen, para dar idea de la orientación espacial de un vector eléctrico. Punto. Entonces ahí tienen que decir dónde se ponen cada una, esto lo ven en el libro, una cuestión de memoria. Quiero adelantar para no ser tan largo y no hacer un seminario de electro, pero acá tenemos las características y los reparos anatómicos. Entonces fíjense cómo tenemos plano frontal y plano horizontal. Por eso un electrocardiograma normal tiene 12 derivaciones. ¿Se entiende? Bien. Sí, sí. Estamos. Bárbaro. Acá les dejo las derivaciones. Estas derivaciones forman un triángulo, que también le van a preguntar, que se denomina triángulo de Einthoven. Y el centro del triángulo de Einthoven representa el centro eléctrico del corazón. ¿Sí? Entonces, estas derivaciones que estamos viendo forman lo que se denomina un sistema hexaxial. ¿Sí? Hexaaxial. Profe, ¿podría aceptar una compañera? ¿Cómo? ¿Podría Sí, aceptar? perdón, gracias. Sí. Perdón. Ahí estamos. Genial. Bien. Este sistema hexaxial no es más que proyectar esta derivación, esta y esta, que son las tres bipolares, al centro. Entonces queda esta derivación, si yo la bajo acá, me queda una línea que va por la medio y que es perpendicular a las otras derivaciones. ¿Sí? Esta también la llevo a este nivel y esta la llevo a este nivel. De ahí viene justamente el sistema hexaxial. Fíjense, por ejemplo, D1 que está acá, ustedes saben que D1 es todo negativo en el brazo derecho y positivo en el brazo izquierdo. Entonces, fíjense acá, bajo D1 con lo positivo a este nivel y negativo a este nivel. Acerco la derivación de 3 y me queda esta derivación de 3 sobre esta proyección. Y de 2 sobre esta proyección. Y así se van acercando unas con otras para intersectar en el centro del triángulo de Einthoven. Y así entonces encontramos este sistema hexaxial. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Sí. Perfecto. Una vez que ya tienen definido el sistema hexaxial, lo que tienen que analizar es el trazado electrocardiográfico normal. Y esto en base a la pregunta que me hicieron inicialmente, derivación de 2, porque es la que mejor se ve. Entonces, esto está trazado en el derivación de 2. Entonces, tienen que decir que el trazado electrocardiográfico tiene ondas, segmentos e intervalos. Las ondas son onda P,
onda QRS y onda T. Los segmentos es segmento PR y segmento ST. Y los intervalos son intervalo PR, que incluye la onda P con el segmento ST, y el intervalo QT, que incluye onda QRS o complejo QRS, segmento ST más onda T. ¿Está claro? Sí. ¿Me han seguido? No ¿Quieren que entendí lo lo de repita? los intervalos. Sí, ¿Cómo? los intervalos, no entendí. Sí, intervalo PR, que incluye la onda P más el segmento PR, y el intervalo QT, que incluye el complejo QRS más el segmento ST más la onda T. ¿Sí? Gracias. Hay algunos, no, por favor, y hay algunos que utilizan, que también sepan, ¿no?, el intervalo RR, que va a ser muy importante para el cálculo de la frecuencia cardíaca. Ese es un intervalo que algunos lo consideran, otros no, pero si lo consideran, nadie le va a decir nada, y me parece pertinente porque lo van a utilizar para calcular la frecuencia cardíaca. Una consulta. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la diferencia entre segmento e intervalo? Que el intervalo incluye ondas y segmentos. Y el segmento es un segmento peladito. Los segmentos son sin curva. isoeléctricos. ¿Sí? En cambio, un intervalo incluye el segmento más una onda o varias ondas. Ok, gracias. Por favor. Profe, una consulta, por favor. Dale. ¿Y cómo se calcula a partir de este electrocardiograma la frecuencia cardíaca, por ejemplo? Para eso vamos al final. Ah, Por eso estoy haciendo la estructura de cómo perfecto. tener que interpretarlo. Dale, gracias, profe. Acuérdense, esto solo es para que ustedes lo sepan. Dale. Y no para que vayan a probar. Obviamente que lo van a probar si lo saben así. Pero a mí lo que me interesa, desde el punto de vista pedagógico, que ustedes terminen sabiendo el tema. Y esto es lo importante, porque el día de mañana van a tener un electro en la mano. ¿Sí? Y al menos, por lo menos para saber si es normal o no. Se van a dar cuenta que no es tan difícil. Claro. Yo trato de simplificárselo al mayor extremo que se pueda, sin perder calidad de enseñanza y calidad de aprendizaje, obviamente, ¿no? Claro. Bien. Gracias. Una vez, no, chicos, por favor, no agradezcan, para eso estamos. Una vez que nosotros decimos cómo está conformado un electrocardiograma, vuelvo a repetir, por ondas, segmentos e intervalos, y los identificamos, pasamos a decir qué significa cada uno. Entonces decimos, la onda P es la despolarización auricular. El segmento PR es el paso del impulso por el nódulo aurículo-ventricular, donde está el retardo fisiológico. El complejo QRS me manifiesta la despolarización ventricular. El segmento ST es un intervalo de tiempo entre la despolarización ventricular y el inicio de la repolarización ventricular. La onda T significa la repolarización ventricular. ¿Sí? Este segmento que acá dice TP, nosotros no lo consideramos. Pero le quise poner esto para que ustedes vean que, en definitiva, desde el comienzo de la onda P hasta el final del QRS, mecánicamente aparece la sístole. ¿Sí? Sístole auricular, sístole ventricular. Profe, ¿se Sí. puede dar un poco de zoom? ¿Cómo? Sí, se puede agrandar un poco la imagen. Ah, eso, perfecto. Está. Bien. Y la diástole no es más, esperen que hay alguien para entrar. Ahí estamos. Y la diástole corresponde segmento ST y onda T hasta el inicio de la onda P siguiente. ¿Sí? Acá está un poquitito, y los intervalos acá están absolutamente claros cómo está cada uno de ellos conformados. Fíjense, puedo repetir, un intervalo es una onda, en este caso el PR, onda P más segmento. Y el intervalo QT tenemos dos ondas más un segmento. ¿Sí? ¿Se entiende? Durante el complejo QRS, que es compatible con la despolarización ventricular, aparece la repolarización auricular, que está tapada por el QRS. Es decir, que en el electrocardiograma no se grafica la repolarización auricular, porque está tapada por la despolarización ventricular, que
evidentemente desde el punto de vista de los voltajes, son mucho más la despolarización que la repolarización auricular. ¿Estamos hasta ahí? Sí, ¿Preguntas hasta acá, Sí. chicos? ¿Estamos? Una pregunta. Sí. ¿Por qué la onda T se ve positiva? Por la orientación del vector con los electrodos. Ahora vamos a ir viendo. Todo esto se justifica justamente por la posición adrede de los electrodos, donde se ponen estratégicamente. De todos modos, la onda T es negativa en ABR normalmente, porque ahí el ABR ve que el electrodo se va. Ahora vamos a ver un poquito mejor eso. ¿Estamos hasta ahí? Sí. ¿Te puedo hacer una consulta? Sí, muy bien. Me costó, yo todavía no sé, no pude comprender por qué la onda Q, por qué el tabique se despolariza de la izquierda para la derecha. En la onda Ahora Q. vamos a la despolarización ventricular. Ahora te voy a explicar eso un poquitito. Dame un segundito, volvemos. Si no, volvemos después, no hay ningún problema. Bueno, acá es la secuencia eléctrica. Fíjense, excitación auricular. Se inicia con el C en aurícula derecha. ¿Y qué es lo que produce la primera inscripción de la onda P? ¿Sí? Cuando se despolariza la aurícula izquierda, completa la onda P. O sea que la onda P tiene mitad que representa la despolarización auricular derecha y la mitad de la izquierda. ¿Sí? Hay un pequeño retardo fisiológico donde se produce justamente el nódulo AB y se inscribe el segmento ST para dar lugar a la despolarización ventricular. Y la despolarización ventricular, y acá empiezo a contestarte un poquito tu pregunta, no tiene un solo vector. Tiene, algunos dicen 4, a mí con que digan 3 es suficiente, pero tiene un primer vector que se despolariza el tabique, un segundo vector que se despolariza el vértice, un tercero que se despolariza todas las paredes libres ventriculares y un cuarto que se despolarizan las bases. Entonces, fíjense, esta despolarización se orienta hacia la izquierda. Si tenemos los vectores acá en B1, ven a alejarse. Entonces, si le ven la cola al vector, es una inscripción negativa. Pero en ABR va a ser positiva, porque ahí tenemos el vector que en este caso se orientaría hacia ABR y hacia B1. Ahora vamos a ver un poquito. Conforme se va despolarizando, inscriben el resto del QRS y luego en la repolarización ventricular se inscribe la onda T. ¿Sí? Acá tenemos la coexistencia con los eventos mecánicos. Recuerden que acá lo que estamos viendo es actividad eléctrica. Después tendríamos que ver un poquito el acoplamiento electromecánico. Bien. Una vez que ustedes dicen eso, tienen que pasar a identificar si las ondas, segmentos, intervalos son normales. Y acá está el punto más importante del electro. ¿Sí? Entonces acá les digo, esto es para que ustedes lo van a tener que saber de memoria esto. ¿Sí? Pero hay algunas cosas que se pueden razonar. Para ver una onda P normal, ustedes tienen que tener 5 elementos. Acá está la amplitud, duración, polaridad, morfología y regularidad. ¿Sí? ¿Se entiende? La amplitud es hasta 0,25 milivoltios. ¿Cómo puedo darme cuenta 0,25 milivoltios en el papel? ¿Cuántos cuadraditos tienen que tener? ¿Cuánto valía un cuadradito, chicos? De milivoltios, de variable dependiente, la vertical. 1. 0,1. 0,1 milivoltios. Acá dice la amplitud hasta 0,25. ¿Cuántos cuadraditos tiene que tener para ser normal? 25. No, 25. ¿Cómo 25? ¿No? Dos y medio. Ah, no, 0,1. Dios, Moni. 2 cuadraditos y 2 y medio. medio. 2 cuadraditos y medio. Verdad. 25 cuadraditos son, no sé si Sí, entran en no, papel. verdad. Vamos. Sobrecarga. Ahí tendríamos ¿qué sobrecarga? Tendríamos un desastre. Un montón. Eso sería para el QRS. Bien, entonces 2 y tenemos medio. 0,25 milivoltios equivale a 2 cuadraditos y medio. Eso es lo normal. Si supera esa variable o esa amplitud, podemos decir que hay una sobrecarga. No importa. Podemos decir que no está normal. Que eso hasta este punto es lo que nosotros exigimos. ¿Sí? Bien. Luego, la duración es hasta 0,12 segundos. ¿Cuánto vale 1 milímetro en tiempo en el papel del electro?
004. 0,04. ¿Cuántos cuadraditos son? 3. 3. 4 por 3, 12. 0,12 segundos son 3 cuadraditos. ¿Se entiende? Entonces ya sabemos que la onda P no tiene que superar los 2 cuadraditos y medio, o sea, 0,25 milivoltios, ni los 3 cuadraditos de tiempo, o sea, 0,12 segundos. La onda P. Ahí tenemos amplitud y tenemos duración. Tenemos morfología, como pueden ver acá. Habíamos dicho que la onda P, la primera mitad es de aurícula derecha, la segunda mitad de aurícula izquierda. Por eso la onda P normalmente es simétrica. Tiene que ser simétrica. Para diferenciarla de la onda T, que normalmente es asimétrica. ¿Se entiende? Bien. Y la polaridad es siempre positiva, excepto en 2 derivaciones. Una en ABR, que siempre es negativa, y en B1, que puede ser bifásica. ¿Sí? La primera mitad, que pasa a ser positiva, y la segunda, que es negativa. Puede ser, pero normalmente es positiva también en B1. Entonces, esto es muy importante para poder analizar cuáles son, mejor dicho, los parámetros que yo necesito tener en cuenta para decir que una onda P es normal. Y acá le agrego la regularidad, que tiene que aparecer regularmente, con el mismo intervalo de tiempo entre cada inscripción de onda P y onda P. ¿Estamos hasta acá? Sí. La polaridad de la onda P en ABR va a ser siempre negativa por la posición de los electrodos, ¿de eso? Exactamente, exactamente. Ah, bueno, ok, Porque, gracias. fíjate, si queremos analizar un poquito más específicamente esto, yo te podría decir que, un segundito, disculpe. Ok. Sí, deja si no yo arreglo cuando te da plano, no te da plano. Gracias. Entonces, estamos con la onda P. Es importante saber el tema de la onda P, como dijimos. La regularidad, ahí estamos. Entonces, la regularidad es una cuestión trascendental para saber si el ritmo es sinusal o no sinusal. El ritmo sinusal obligatoriamente es regular. Cuando no es regular, es un ritmo que no es sinusal. ¿Estamos? Y eso también es muy importante, por ejemplo, en el caso de que tengamos taquicardias o bradicardias, que lo primero que tenemos que decir si es una taquicardia sinusal o no. ¿Sí? Bien. La onda P siempre es negativa en ABR, siempre es negativa en ABR. ¿Sí? Porque, a esto veníamos, porque el vector de despolarización promedio de las aurículas está a más 60 grados. Entonces se dirige sí hacia la izquierda y hacia abajo. Y ABR, que yo lo tengo acá en la derecha, el vector va para acá, con el frente de despolarización para abajo. Es decir, que ABR, ¿qué es lo que ve del vector? Le ve la cola. Por eso es negativa siempre. Y lo mismo pasa con el vector de despolarización ventricular. En la onda Q, lo primero que ve es que se va. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Genial. Vamos entonces, seguimos. Segmento PR, la duración es 0,06 segundos. ¿Cuánto sería el segmento PR? ¿Cuántos cuadraditos? Yo quiero saber el segmento PR solo. 1,5 cuadraditos. 1,5 cuadraditos, excelente. Entonces, si sumo el intervalo PR, sumo el valor de la onda P con el valor del segmento y me da de 0,12 a 0,20 segundos. ¿Sí? Es decir, de 3 a 5 cuadraditos, que es lo que vemos acá. Este es el intervalo PR. Onda P, segmento P, intervalo PR. O PQ, también lo pueden llamar. ¿Preguntas hasta acá? Complejo QRS. Complejo QRS tenemos amplitud. Acá hay un error. Es entre 1. Esto ahora se lo subo corregido. Y 2,5. Disculpa. Bien. Entonces tenemos una amplitud que la amplitud también es bastante relativa porque hablamos de 1 milivoltio. Un milivoltio son 10 cuadraditos, pero también puede haber más chico. Entonces esto de la amplitud, vuelvo a decir, es relativo. A mí lo que me interesa es la duración que tiene el QRS, porque este es el punto más importante. Nosotros cuando tenemos alteración en la duración del QRS, puede estar manifestando ritmos prefibrilatorios. Ahora vamos a ver lo que es la prolongación del intervalo QT. ¿Sí? Esa amplitud, vuelvo a repetir, la amplitud es relativa.
Pero siempre la duración sí es importante que no dure más de 0,10 segundos. ¿Cuántos cuadraditos? 2,5 ahora. Muy bien, 2 cuadraditos y medio. Muy bien. Ahora bien. Ahora estamos. Te desquistaste, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bien. ¿Y cómo podemos establecer la nomenclatura del QRS? Siempre las ondas positivas son R. Siempre. ¿Sí? Las ondas negativas pueden ser Q o pueden ser S. Si la primera onda es negativa, se llama Q. Por ejemplo acá. ¿Sí? Pero si la onda negativa sucede o está después de una onda positiva, obligatoriamente se llama S. ¿Se entiende? Si está antes del R es Q. Si está después del R es S. Entonces, en este caso, tenemos una onda Q, una onda R y una onda S, que este es el complejo típico del QRS. Y la nomenclatura se identifica con las letras de cada onda y se pone más o menos, mayúscula o minúscula, dependiendo de la comparación entre las ondas. Si vemos que hay una chiquitita, es Q chica. Como la R acá es más grande, es R grande, y después viene una S que es chiquitita. Entonces Q chica, R grande, S chica. Si tenemos, por ejemplo, una primera deflexión que es negativa, obligatoriamente es Q. ¿Sí? Después le viene la positiva. Y acá no tenemos otra. Así que tenemos Q chica, R grande. No tenemos S. ¿Sí? En este caso acá tenemos una Q grande, una R grande, porque son bastante grandes las dos. Acá tenemos una R chica y una S grande. ¿Se entiende? Y cuando tenemos este complejo es complejo Q, y cuando es muy grande, QS. ¿Eso sería normal verlo así? No, esto es patológico. Ah, ok. Yo estoy diciendo cómo se tiene que identificar los complejos. Ahora vamos a ver, lo normal sería que no esté ni Q ni QS, ni tampoco se repita una R. Como en este caso que es R chica S, si se vuelve a repetir una R, se reprima. En este caso una R' grande. Este QS me implica necrosis miocárdica, esto me implica bloqueo de rama. Pero no me importa en este momento. A mí lo que me interesa es que sepan nomenclar estos complejos QRS y que la normalidad sea la duración de hasta 0,10 segundos. La amplitud que puede variar. Obviamente que el valor máximo sí es importante, porque más allá de eso está estableciendo un criterio de sobrecarga ventricular. ¿Sí? Esto después hay otros criterios que comparan a criterios absolutos y relativos, pero a mí lo que me interesa es que sepan que hasta 2,5 milivoltios, ¿cuántos cuadraditos serían? 25. 25 cuadraditos. O sea que estaríamos 5 grandes. Y esto es una cosa importante porque si más allá de eso estaremos con sobrecarga. Bien. Segmento ST. Los segmentos ST no se mide el tiempo porque no es importante. Lo que se mide es el desnivel para saber si está normal o no. Y el desnivel se mide a partir, o se toma como referencia, el denominado punto J. El punto J es la finalización del QRS con el inicio del segmento ST. Entonces, puede estar supranivelado o puede estar infranivelado. El supradesnivel se establece cuando tenemos una sobreelevación de 1 milímetro, o sea, de 0,1 milivoltio. Y el infradesnivel de medio cuadradito, o sea, 0,05 milímetros, o 0,5 milivoltios. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tenemos un claro supradesnivel y acá un claro infradesnivel. Esto es importante porque lo que está implicando, entre tantas otras cosas, es una isquemia miocárdica. Aunque pueden ser trastornos electrolíticos, ¿no es cierto? Alteración del potasio, etcétera, etcétera, del calcio, etcétera. Pero acá lo importante es que la normalidad del segmento ST, a diferencia del segmento PR, que era la duración, acá es la nivelación que tiene. ¿Sí? Con esos son los parámetros de normalidad. Y por último tenemos la onda T. La onda T, a diferencia de la onda P, solamente tiene dos parámetros, que es la polaridad y la morfología. ¿Se acuerdan que ya habíamos adelantado en la morfología que es asimétrica, que tiene una primera fase, que son los 2/3 de la duración de la onda T, con una pendiente, vamos a decir, baja, y el tercio final con una pendiente mayor. ¿Sí? Esta asimetría es lo normal, porque onda T
simétricas también implica isquemia miocárdica. Son las que se denominan ondas T en tienda de campaña. Tienda de campaña son las carpas que están en la mitad, ¿vieron? Eso sería la simetría. Bien, esto es importante. Y la polaridad, lo mismo que la onda P, que siempre es positiva, salvo en ABR, que siempre es negativa. Y con esto definimos onda T normal. Y por último tenemos la onda Q. ¿Por qué es importante la onda Q? Porque puede haber onda Q patológica y una onda Q patológica implica necrosis miocárdica, entre otras cosas. Entonces, los criterios de normalidad de la onda Q es la duración y la amplitud. La duración no tiene que ser más que un cuadradito, o sea, 0,04 segundos. ¿Sí? Y la amplitud está en relación con la amplitud de la R que le sigue, que no tiene que ser más del 25% de la amplitud de la R que le sigue a la inscripción de esta onda Q. ¿Estamos acá? ¿Preguntas? Esta última relación, ¿podés explicar de nuevo? Sí, por supuesto. Tiene que ser la cuarta parte del voltaje de la onda R. Por ejemplo, si la onda R te mide 10, esta no puede ser más de 2,5. ¿Sí? Por eso es el 25%. Dale, gracias. Bien. Y por último tenemos el intervalo QT, que como ya dijimos, incluye el intervalo o el complejo QRS, segmento ST y onda T. ¿Sí? Esto normalmente dura entre 0,36 a 0,40 segundos. O sea, de 8 a 10 cuadraditos. ¿Sí? 8, 9. A 10 cuadraditos. ¿Se ¿Puedo hacer entiende una esto? pregunta? Sí, por supuesto. ¿Cuáles serían los valores del infra y supradesnivel para el segmento ST? El Comparado con el punto J. supradesnivel lo consideras a partir de una sobreelevación del punto J de 1 milímetro. O sea, 0,1 milivoltio. ¿Sí? Sí. Y el infradesnivel a partir de 0,5 milímetros, es decir, medio cuadradito, que es lo mismo que 0,05 milivoltios. Si se te complica es uno para arriba y uno para abajo y chao, y listo. Listo, gracias. Para no complicarte, por favor, de nada. Un segundito. ¿Hablas con usted, por favor? Dale, te agradezco mucho, muy amable, muy, muy amable. Bien. Acá lo interesante del QT, como todo intervalo, es el tiempo. ¿Por qué es importante esto? Porque el QT, el intervalo QT, indica cuando tenemos una prolongación o un acortamiento, alteraciones en la repolarización y en la despolarización, y sobre todo, especialmente la prolongación del intervalo QT anuncia ritmos prefibrilatorios. ¿Sí? Por ejemplo, la torsada de punta, torsión de punta, etcétera, etcétera, que después van a ver en cardiología. Y eso es una urgencia cardiológica. Estamos hablando de ritmos prefibrilatorios, una fibrilación ventricular, que eso es la antesala al paro cardíaco. Bien, ahora, tengan en cuenta que el intervalo QT se tiene que corregir con la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Porque evidentemente si tenemos una bradicardia, el intervalo QT se va a prolongar. Y ahí está el punto más difícil, saber si la prolongación del QT es porque tenemos bradicardia o porque a pesar de tener bradicardia, a pesar de eso está prolongado. Entonces lo que tienen que utilizar es una formulita. Acá tenemos 400.000 fórmulas, yo se las dejo para que sepan que existen, pero lo que utilizamos es siempre que el QT corregido es el intervalo QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. ¿Sí? Esa es la que se utiliza generalmente. Hay un montón de derivaciones, como pueden ver. Pero normalmente la que utilizamos es esto. Intervalo QT corregido es igual al intervalo QT sobre la raíz cuadrada del intervalo RR. ¿Sí? Bien. Como pueden ver, bueno, y si hay una onda U que se puede inscribir, se observa más que en B3 y B4, y lo que está manifestando es la repolarización de los pilares de primer orden. Muy poco frecuentemente se ve una onda U como parte normal. Puede aparecer onda U en pacientes hipertensos, por ejemplo,
pero ya está manifestando o es parte del repertorio de una hipertrofia miocárdica. Como pueden ver, esto es el punto medular del electro, y ahora vamos a ver para qué utilizamos todo esto, porque es lo que nos define un electro normal o no. Y esto es lo que ustedes tienen que saber como médicos o como estudiantes de fisiología para decir, aprendí electro. ¿Sí? Más lo que viene ahora, que es mucho más fácil, que es frecuencia cardíaca y eje eléctrico medio. Pero quiero que por favor tengan en cuenta esto. Fíjense que no es difícil en absoluto. Tienen que saber que existe y saberlo. Así como saben un hemograma, tienen que saber un electro. ¿Preguntas hasta acá que hemos visto? ¿No hay preguntas? No, tranquilo. Mejor. Perfecto. Lo que viene acá es analizar, por ejemplo, cómo se va a inscribir un complejo en cada derivación. Esto no se toma, es muy difícil que tomen esto. Yo se lo voy a explicar igual, porque voy a repetir, a mí me interesa que ustedes sepan analizar un electro. Vamos a hacer de cuenta que tenemos acá el vector que representa la despolarización de las masas ventriculares libres, ¿sí? Fíjense para dónde se dirige, para abajo y hacia la izquierda, que es lo que normalmente se produce en la despolarización ventricular. Entonces, ¿cómo hago esto? Tengo que hacer el análisis en las derivaciones unipolares, bipolares y del plano horizontal. En las derivaciones del plano frontal, para saber en las derivaciones ABR, ABL y ABF es más fácil, porque, por ejemplo, ustedes acá tienen esta representación, este vectocardiograma, sabemos que la cabeza es positiva y la cola es negativa. Si acá tengo ABR, ¿qué le veo al vector? ¿La cola negativa o la cabeza positiva? La cola Le ve la negativa. cola negativa. Acá tiene que estar un QRS negativo, que no está graficado acá. ¿Sí? Si nosotros tenemos acá ABL, ¿qué le ve? ¿La cola o le ve la cabeza? Y pasa casi paralela, como que le ve las dos cosas, no le ve nada. Así que puede ser positivo o directamente neutro, con lo cual sería isoeléctrico. ¿Sí? Y en ABF, ¿cómo se lo ve? ¿Le ve la cabeza o la cola? La cabeza. Le ve la cabeza, entonces va a ser algo netamente positivo. Para analizar en las derivaciones bipolares, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Extender el punto de este vector sobre la derivación que yo quiero analizar, pero justamente que caiga en 90 grados. Discúlpenme un segundito, ¿eh? Sí. Por Riobamba pasando España, en la farmacia. Sí. No. Perdón, me alteró todo esto. Me estaban diciendo dejé el auto. Bien, entonces, si yo hago la prolongación de la cabeza sobre cada una de las derivaciones, tiene que caer en 90 grados. ¿Sí? Entonces, en este caso, prolongo sobre D1 y cae sobre la parte positiva. En D1 se me escribe un vector positivo. ¿Sí? Hago la misma sobre D2 y cae sobre la parte positiva. Por eso en D2 también va a ser positiva. Y en este caso también lo prolongo sobre la derivación de 3 y cae sobre la mitad positiva. Por eso también se va a hacer el QRS positivo. Esa es la forma de poder analizar un vector sobre las derivaciones del plano frontal. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí. Bien, vamos a ver entonces la despolarización ventricular. Y como dijimos, hay 4 vectores. Uno que es el septum. El vector del septum... Perdón, profe. Sí, perdón. Yo no entendí. ¿Qué quiere decir caer a 90 grados? Acá, fíjate. Si yo hago esta línea, la tengo que hacer caer en 90 grados sobre la derivación que quiero analizar. Porque también podría haber hecho una línea así, o una línea así. ¿Sí? Entonces, para saber en qué parte de la derivación, en este caso sobre D1, si cae sobre la parte positiva o la parte negativa, hago una derivación desde el centro, que va a caer a la mitad de la derivación, y la otra línea desde la cabeza del vector en forma perpendicular sobre la derivación que quiero analizar. Fíjate que acá forma 90 grados. Acá esta derivación forma 40 grados. Y esta línea sobre esta derivación, otros 90 grados. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bien, vector de despolarización.
El primero, que es el tabique interventricular, se despolariza hacia la izquierda. Estamos hablando, obviamente, de vectores promedios. Fíjense que acá tenemos dos para la izquierda, dos para la derecha, uno para la izquierda. El promedio es para la izquierda. Acá le dejo el sentido, y fíjense cómo ese vector se dirige hacia B1. ¿Sí? Por eso se inscribe la primera R del complejo QRS en B1, B2. Pero B5, B6, ¿qué hace? Y le ve la cola. Entonces, es el responsable de la onda Q del QRS en B5, B6. Estas ondas del plano horizontal se denominan B1, B2 como precordiales derechas, B5, B6 como precordiales izquierdas. ¿Sí? Y fíjense que el QRS en B1, B2 es el opuesto a B5, B6. B3, B4 son las transicionales, en donde justamente, como no ven ni se acerca ni se aleja, es una línea que es isoeléctrica. ¿Se va entendiendo, chicos, cómo se va construyendo? Fíjense acá este vector. Para BR, y a BR le pasa lo mismo que B3, B4, es como que ni lo ve ni acercarse ni alejarse, entonces es isoeléctrico. Pero para BF está desde ese plano horizontal, va para abajo, por eso es la inscripción de la primera. Y ABL se aleja, es la primera negatividad de la onda Q en ABL. Vean de vuelta esto y díganme si hay alguna pregunta de la orientación y estas inscripciones del primer vector del QRS. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profesor. ¿Se entiende? Bien, si entendieron esto ya, chicos, el resto es, vamos por tubo enjabonado, ¿eh? Bien, segundo vector, vértice. Fíjense cómo se orienta el vértice, hacia B3, B4 y hacia abajo, o sea, hacia la izquierda y hacia abajo. Fíjense entonces que en B3, B4 se ve acercar, ¿sí? Y en las precordiales izquierdas y precordiales derechas van paralelas, o sea que no inscriben nada. No es responsable de ninguna inscripción en B1, B2, B5, B6, pero es totalmente responsable de la onda R en B3, B4. ¿Sí? En este caso, también vamos a pasar para el otro, así lo hacemos más fácil. Tercer vector de despolarización, el que tiene mayor representación, que es el de la despolarización de las paredes libres. Fíjense que hay también, evidentemente para la derecha, porque se despolariza el ventrículo derecho, y para la izquierda, porque se despolariza el ventrículo izquierdo. Pero obviamente la masa ventricular izquierda sobrepasa a la de la masa ventricular derecha. O sea que el vector de despolarización va hacia la izquierda, hacia abajo y hacia un poquito para atrás. ¿Sí? Entonces, B1, B2 lo ve alejarse. Entonces empieza a inscribir la negatividad. ¿Sí? ¿Se entendió? Y B5, B6 lo ve acercarse. Entonces inscribe la R. Entonces sabemos que en B1, B2 la R inicial es el septum. Y la onda Q es, en este caso la onda S, es la despolarización ventricular izquierda. En B5, B6, la pequeña onda Q que se inscribe inicialmente manifiesta la despolarización del septum. Y la R es la despolarización de la masa ventricular. Fíjense en ABR lo que pasa. En ABR le ve la cola, por eso normalmente es negativa en ABR. ¿Qué pasa en ABF? Y en ABF lo ve alejarse. Evidentemente va a inscribir una onda negativa. Y en este caso se acerca a ABL. Por eso va a inscribir totalmente la onda R en ABL. Por eso van a ver que después un criterio de crecimiento ventricular izquierdo es una onda R en ABL mayor a 11 milivoltios. ¿Estamos? Y esto es muy importante que lo sepan, porque ese criterio tiene 100% de especificidad, es decir, que es lo único que lo da. Fíjense la proyección que nosotros tenemos de este electrocardiograma desde lo básico, cómo podemos ir entendiendo lo patológico. Y por último tenemos la despolarización de las bases ventriculares. Esta se desplaza para la izquierda, para la derecha. Entonces termina de hacer la negatividad en B1, B2, porque se va directamente para la derecha, se aleja directamente para la izquierda, para la derecha, y termina la negatividad de todas las otras derivaciones. Y ahí tenemos entonces el complejo QRS
con la representación de los 4 vectores y qué tipo de vector es el responsable de la inscripción de qué parte del complejo QRS. ¿Y Tanto por qué el primer vector va a la derecha? El primer vector va a la derecha porque es la forma de despolarización que empieza la parte derecha a despolarizarse antes que la izquierda. Por eso completa la despolarización ventricular ya cuando se despolarizó la izquierda. Pero es por una cuestión anatómica, nada más que por eso. O sea que la dirección del vector va dependiendo para dónde va la despolarización. Sí y no. Sí y no, porque en realidad es el promedio de la despolarización. Acordate que te voy a repetir. En este caso, fíjate en el primero que habíamos dicho. Tenés despolarización en los dos sentidos, para la derecha y para la izquierda. Pero como anatómicamente las fibras están dispuestas más sobre la parte derecha del tabique, entonces se despolariza primero la parte derecha y después la parte izquierda. ¿Sí? Acuérdense que estos son vectores promedios, que incluyen la despolarización de todos los vectores. Este izquierdo, por ejemplo, el 3, que es el más importante, es el promedio de las millones de fibras miocárdicas que tenemos, entre el derecho y el izquierdo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Perfecto. Esta es la diapositiva que a ustedes les resumo un poquito todo lo que dijimos recién. Eviten la proyección endocavitaria, pero sí importante la dirección, pero con esta dirección, tanto en el plano horizontal como en el frontal, ya lo tienen analizado la representación esquemática del QRS. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Preguntas. Acá le dejo para que vean que también el electro depende de la posición que tenga el corazón. Y acá vamos a empezar a introducir un poquito lo que es justamente el eje eléctrico medio. Y acá tenemos una variación. Yo le voy a dar 2 extremos. Aquellas personas que son flaco, flacas, altos, que el corazón no tiene cómo meterse en el tórax que no sea vertical. Entonces, en los hábitos longilíneos, personas altas y flacas, el corazón tiene el vértice hacia abajo. ¿Se entiende eso? Entonces, fíjense en ABF, que es extremadamente positivo, en los que el corazón son vertical. ¿Sí? Porque va el vector de despolarización totalmente hacia abajo. En cambio, en los brevilíneos, los peticitos gorditos, peticitas gorditas, el corazón se acuesta y el vértice está orientado hacia la izquierda. Por eso es tan importante que en ABF, en ese tipo de orientación espacial, puede ser negativo. Entonces acá fíjense el corazón vertical y el corazón horizontal. Cómo puede cambiar en el plano horizontal. ¿Sí? De ser justamente en ABF muy positivo o isodifásico o predominantemente negativo en ABF en los corazones de personas que son brevilíneas. Acá les dejo el famoso Sancho Panza. Fíjense cómo el corazón está orientado bien hacia la izquierda, por eso ABF, fíjense que tenemos predominantemente negativo y muy positivo en B5, B6, lo cual es lógico porque se orienta hacia B5, B6, y en Don Quijote, que es muy brevilíneo, que está orientado bien vertical, en donde es al revés. En B5, B6 es muy positivo y en B1, B2 puede ser isodifásico. ¿Sí? Bien. Y sepan también que esto ya una cosa muy específica, esto no se toma evidentemente, que también puede cambiar la orientación del corazón dependiendo de la rotación normal que tenga el corazón. Si tiene rotación horaria o antihoraria. Y hasta ahí paro, nada más. ¿Sí? Con que sepan los brevilíneos y longilíneos está suficiente. Terminamos electro ahora con la utilidad que nosotros tenemos que saber para calcular frecuencia cardíaca. Hay muchos métodos. 2 métodos que son los más fáciles. Contar los ciclos R o los intervalos R a R, ¿sí? Y dividir el número 1500 sobre el número de cuadraditos de pico R a pico R, siempre que sea regular. Repito, dividir 1500, que son los cuadraditos que corren en un minuto, siempre que la velocidad de corrimiento sea, ¿no es cierto?, lo que dijimos inicialmente, los 25 milímetros por segundo. 25 por 60 son 1500.
¿Sí? Y eso lo dividimos por la cantidad de cuadritos chicos entre dos picos R. Y tenemos la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Bien. O ciclo PAP, también hay otra opción. Lo que nosotros tomamos es pico R porque es más fácil verlo en el electrocardiograma. Y la otra es el sistema de decreciente. O sea, busco un pico R que caiga sobre una línea gruesa, ¿sí? De los cuadrados gruesos. Si el otro pico R cae sobre el otro cuadrado grueso, tengo una frecuencia cardíaca de 300. Si cae sobre la segunda línea gruesa, 150. La tercera 100, 75, 60, 50. Si el pico R cae entre el medio de esos intervalos, tiene que sacar una regla de 3, porque si cae en el pico entre 300 y 150, cada cuadradito va a valer 30 latidos. Si cae entre los 150 y 100, cada cuadrito vale 10 latidos. Si cae entre 100 y 75, cada cuadrito 5. Y si cae entre 75 y 60, cada cuadrito es un latido. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto es fácil porque si sabemos esta secuencia, 300, 150, 100, 75, 60, 50, ya lo podemos aproximar con bastante exactitud. No es tan exacto como dividir los 1500 por el intervalo RR, pero sin calculadora, con esta secuencia decreciente, es mucho más fácil a la cabecera del enfermo. Y la última es el eje eléctrico medio, que esto también lo pueden pedir y generalmente lo piden. Entonces, lo que tenemos que hacer el eje eléctrico medio es 3 o 4 cositas. Primero, elegir 2 derivaciones bipolares que sean verticales entre sí, perpendiculares entre sí. Las dos que son perpendiculares, hay 3 posibilidades. Fíjense, D1 yo lo bajo. Este D1 lo bajé acá. ¿Con cuál es perpendicular D1? Con ABF. ¿Sí? Entonces, las 3 posibles D1 con ABF. Yo puedo bajar, en este caso, por ejemplo, ABL, y ABL está en perpendicularidad con D2 y ABR con D3. ¿Sí? Normalmente se utiliza D1 con ABF. Entonces, hacen el sistema hexacial. Recuerden que ABF es positivo abajo. Entonces, el positivo se tiene que poner acá abajo. Al revés de lo que nosotros estamos tentados a hacer. Y el negativo es arriba. Por su parte, D1 es positivo a la izquierda y lógicamente negativo a la izquierda. A la derecha, perdón. Y como acá tenemos una vuelta, son 360 grados, lo dividimos en 4 cuadrantes, cada cuadrante es 90 grados. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo 2 derivaciones, en este caso D1 y ABF, y me fijo cuántos cuadraditos tienen positivo y negativo cada uno. Y hago lo que se denomina suma algebraica. Entonces, por ejemplo, en D1 tengo 1, 2 y 3 positivos. Y tengo 1 negativo. Entonces, en D1 saco más 3, menos 1, 2 positivos. Me voy y tengo 1, 2 positivos. ¿Se entendió? En ABF hago lo mismo. Tengo 1 negativo y tengo 1, 2, 3, 4 positivos. Tengo 3 positivos como la suma algebraica. Me voy hacia ABF y como es positivo, para abajo. 1, 2, 3 y 1. Entonces me queda entre los 0 a los 90 grados. ¿Sí? ¿Se entiende? En el caso que sean iguales, cae justo sobre la mitad. Y la mitad de 90 es 45. Entonces, si D1 y ABF son iguales, el eje eléctrico medio está a más 45 grados. Si D1 es más que ABF, está entre 45 grados y 0. Y si ABF es mayor a D1, está entre 45 grados y más 90 grados. Si ABF es positivo y D1 es 0, está a 90. Si D1 es positivo y ABF es 0, está a 0. ¿Se entendió? Sí, una consulta. ¿Y eso para qué nos sirve?
determinar el eje eléctrico medio? Justamente para ver si está orientado dentro de lo normal. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un bloqueo de rama derecha y el eje eléctrico lo tengo entre los más 90 y 180. Lo tengo para acá. Entonces, si saco el eje eléctrico medio y lo tengo entre 90 y 180, digo, ojo que puede haber un bloqueo de rama derecha. Si lo tengo entre menos 180 y menos 90, tendré un hemibloqueo anterior izquierdo. Si lo tengo entre menos 90 y 0, puedo tener un hemibloqueo anterior derecho. Esa es la proyección que nosotros necesitamos conocer para saber que lo normal está entre 0 a 90. ¿Se entiende? Ahora, el que está a 0 va a ser el Sancho Panza. Va a tener D1 positivo y ABF va a estar 0. Entonces va a tener un vector que va para este lado y como acá es 0, el vector está sobre D1. Y Don Quijote lo va a tener acá, sobre ABF. Porque justamente está bien paradito el corazón. Entonces D1 va a ser 0. Y va a tener mucho de ABF. Profe, ¿eso también influye en las dos planes, tanto horizontal como vertical? En la lectura del... No, a ver, el eje eléctrico, sí, lo tenemos que analizar porque después lo tenemos que representar en forma tridimensional. Pero el eje eléctrico medio no utiliza las derivaciones del plano horizontal. Sí, por eso preguntaba. No, utiliza solamente las del plano frontal. Dale. Solamente del plano frontal. Bien, y acá está, por ejemplo, para que ustedes puedan ver otra forma de determinar eje eléctrico medio para que vean. Pero como yo les digo, en definitiva, si ven estas dos variables y ven si son iguales, si uno es mayor que otro, si uno es 0 y la otra, es suficiente. ¿Quieren que repita las posibilidades? Profe, sí, podrías hacerlo porque yo ayer leyendo este tema tampoco entendí. Dale. Para determinar eje eléctrico medio, entonces, acuérdate que tengo que identificar dos derivaciones perpendiculares. Normalmente utilizo D1 y ABF. Saco la suma algebraica y veo cómo es D1 y ABF. Entonces, D1 positivo y ABF 0, el eje eléctrico está a 0 grados. ¿Sí? El otro extremo vamos. ABF positivo y D1 0, el eje está a más 90 grados. Bien. Si D1 es igual a ABF, el eje está a más 45 grados. Repito, si D1 es igual a ABF, el eje eléctrico medio está a 45 grados. Perfecto. Ahora que faltan dos posibilidades más. Si D1 es mayor que ABF, el eje eléctrico medio está entre 0 a 45. Repito, si D1 es mayor que ABF, el eje eléctrico medio está entre 0 a 45 grados. Y última posibilidad. Si ABF es mayor a D1, el eje eléctrico medio está entre 90 a 45 grados. Positivo los dos, más 90 y más 45 grados. ¿Se entendió? Por eso que el vector está más 60 en la diapo. Claro, fíjate que acá tenés más ABF y menos D1. Entonces está entre 45 y 90. Si lo podés sacar, lo querés sacar, no hay drama, pero con que sepa que está entre más 45 y más 90 ya está. Y clínicamente es suficiente. ¿No? Clínicamente es suficiente. ¿Y cómo hacemos para ubicarlo ahí? Por esto, la suma En algebraica. el gráfico. Claro, lo importante es hacer un cuadradito que los cuadritos sean la misma cantidad de un lado que del otro y la misma longitud, obviamente. Entonces hace que 5 cuadritos de un lado, 5 para un lado y 5 para otro. Y pones D1 positivo, en este caso tenés 2, y ese es un cuadrito y otro. Y acá ya sabés que es otro positivo, que es 3. Entonces ya sabés que va a ir más de 45, porque son distintos. ¿Se entiende? Sí. Bárbaro.
O sea, y siempre vamos a utilizar el ABF y el D2, siempre, siempre. Generalmente se utiliza D1 y ABF, ¿sí? Pero acordate que, como dijimos acá, podés utilizar otros, o si te llegan a preguntar, D2 y ABL, o D3 y ABR. Pero ya no lo tenés que analizar de esta forma, tenés que hacerlo en forma de cruz. Acá tenemos del signo por ejemplo, porque cruz es la misma, ¿sí? Entonces, a vos lo que te interesa es la relación entre las derivaciones, saber que podés utilizar otra asociación, otro apareamiento de derivaciones, pero fundamentalmente te quedás con D1 y ABF. ¿Sí? Vale, gracias. Perfecto. Bien, conclusión. Les digo cómo hablar un electrón. Primero, definición. Segundo. No. Bien, les digo de vuelta. Primero, definirlo. Le doy los títulos, esto es lo que explicamos hasta ahora. Primero, definición. Segundo, descripción del papel e intervalos. ¿Bien? Variable dependiente, variable independiente. ¿Cuánto vale 1 milímetro? Un cuadrito de 1 milímetro. Bien, velocidad de corrimiento. Duración y velocidad de corrimiento. Tercero, que es un vector cardíaco eléctrico. Entonces hablan de la cola bajo negativa, el frente de expresión positiva. Okay. Cuarto, distribución de las derivaciones, que es lo que van a captar ese eje eléctrico medio. Cuarto, distribución de las derivaciones. Quinto, trazado normal. Identifiquen dentro del trazado normal ondas, segmentos e intervalos. Sexto, significado del trazado normal. Onda P de expresión auricular, segmento PR, auricular ventricular, bla, bla, bla. Séptimo, valores, que este punto es trascendental, valores del trazado electrocardiográfico normal. Todo lo que vimos. Y octavo, pueden pasar directamente a frecuencia cardíaca y eje eléctrico medio. Y con esto ya está, pero por demás de sabido electro. En el medio, antes de pasar a frecuencia cardíaca y eje eléctrico medio, pueden analizar, como dijimos, el vector, los vectores de despolarización y cómo se inscriben cada QRS en cada derivación. Pero como ya en el trazado normal ya dijeron los parámetros de normalidad, no hace falta. Esto le vuelvo a repetir, se los di porque me interesa que ustedes se formen como médicos. ¿Sí? En un examen esto no se lo van a pedir. Y se lo piden, ya lo pueden decir tranquilamente porque ya en este momento creo que lo han entendido bastante. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? ¿Se entendió algo? Sí. Bueno. Gracias, Excelente. profe. Hay que practicar. Por supuesto, no es un tema sencillo, Yo sé que no es un tema sencillo, pero como toda cuestión compleja hay que leer una y otra vez hasta que le caiga la ficha. Tema que por lo menos entiendan cuando uno se lo explica. Bueno, Profe, gracias. ¿puedo sacar una duda más? Dale, las que necesiten, vamos. Yo Ahora voy a necesito- subir esto, termino y lo subo. Ok. ¿Isoeléctrico sería el mismo que bifásico o no? No, isoeléctrico es una línea horizontal. Así. ¿Me ven a mí? Sí. Mi mano. Es una línea horizontal, eso es isoeléctrico. Isodifásico es lo mismo para arriba que para abajo. Ah, bueno. Porque tiene dos fases iguales. Isoeléctrico que no tiene nada. ¿Sí? Ah, entonces bifásico no es distinto del isoeléctrico. Lo represento distintamente. Isoeléctrico es una línea, no hay actividad eléctrica. Difásico significa que tiene dos fases. Isodifásico, que las dos fases son iguales. Ah, isodifásico. Creo que fue eso que me confundí. El prefijo iso significa igual. Dos fases, dos deflexiones. Tiene dos deflexiones que son iguales. Ah, sí.
Ujú. Un Bueno, QRS es un complejo difásico o trifásico, porque tiene 3 ondas. Hay que ver si son ISO o no. Ojo que sí, sí. isoeléctrico significa la misma electricidad, por eso es plano, porque no hay electricidad, es la misma. No hay diferencias. Entonces, como no hay diferencia, no se inscribe nada. Y eso pasa cuando no veo el vector. Los segmentos son isoeléctricos. PR, el segmento ST son isoeléctricos. Sí, O sí. professor, las ondas também podem ser isoelétricas, não? Las ondas. No, las ondas no son isoeléctricas, porque si no serían planas, sería una línea. En absoluto. Por ejemplo, cuando pasa, entonces, a ver, cuando pasa que el mismo tamaño sea para arriba y la próxima para abajo, no son isoeléctricos, son Isodifásicos son esos. ¿Cómo? Isodifásicos. Ah, sí, dale. A ver, vamos de vuelta. Vamos para aclarar. Isoeléctrico se grafica como una línea. No hay actividad eléctrica. Vicky, voy a poner una historia mía, el link después. Dale, bien aclarado, porque yo pensaba que... Bien. No, por eso lo quiero aclarar. Isoeléctrico es una línea horizontal. No hay actividad eléctrica. No se registra actividad eléctrica, más que no hay actividad eléctrica. Bien. Difásico tiene 2 fases diferentes, una positiva y una negativa. Que puede o no ser ISO. Pará. Yo quiero que sepan que es verdad lo que decís. Puede o no ser ISO, exactamente. Si es difásico, tienen 2 fases, una positiva y una negativa. ¿Sí? Si esas 2 deflexiones son iguales únicamente en ese sentido, ahí se habla de isodifásico. O sea que el isodifásico tiene una onda positiva igual a una onda negativa. ¿Se entiende la terminología, chicos? Sí, ahora sí. Perfecto, me encanta que se entienda. Muchas gracias, profe. Estaba por favor, chicos, por favor. Escúchenme. Me ponía en duda eso. Nada se hagan problema. Yo Ustedes... sabía que tenía esta duda. Yo pensaba no, como que correcto sería eso. Gracias por la duda porque es muy frecuente esto. Es muy frecuente, así que gracias por hacérmelo aclarar. Muy bien, gracias, Mari. Ustedes tienen... ya la semana que viene empiezan, ¿no? El lunes. Sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Si necesitan alguna otra consulta, si quieren el viernes al mediodía, nos juntamos que sea una horita para sacar la duda más grande. ¿Les parece? Sí, perfecto. Perfecto, profe. Muchísimas gracias. Profe, al mismo link que estamos acá si no hacemos lío. Ok. ¿De acuerdo? Una consulta. Sí, pregunta. En la UP6 está regulación cardiovascular y en el borrón yo lo estudié ahí y primero en el borrón describe la de la presión arterial y luego el gasto cardíaco. ¿Son esas 2 o no? Sí. A ver, la regulación de la presión arterial es resistencia y volumen minuto cardíaco. Y así la describe. Estamos siempre a corto plazo. A largo plazo sepan que se metió el riñón con la angiotensina, nada más. Después lo vamos a ver en la que viene, cuando veamos el ser humano isomedio. Así que no se gasten mucho en a largo plazo. Cualquier cosita después yo le puedo decir el viernes qué tienen que decir a largo plazo para que no se queden callados, pero no háganlo mejor a corto plazo y todo el reflejo baroreceptor, y como vos bien decís, con modificación final de volumen minuto cardíaco y de resistencia periférica, obviamente. Listo, gracias. Por favor. Bueno, chicos, quedamos así entonces, el viernes al mediodía. Yo ahora me pongo a subir acá la clase esta para que lo sepan y ahí la podemos repasar. ¿De acuerdo? Dale, perfecto. Gracias, profe. Listo, nada, por favor. Gracias a ustedes por estar, como siempre. Besos a todos, cuídense. Gracias, Jean. Gracias, profe. Gracias, profe. No, de nada. Profe. Sí.
¿De dónde recomienda estudiar esto? Yo leí el Guyton y no me gustó. Viste que cada uno tiene una... Algo para que detengo la grabación porque...